Juan, vos, ¿en qué barrio militabas? ¿De dónde venís? Yo soy nacido en General Madariaga, Pinamar, y por eso soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, muchos años en Avellaneda. Ujú. Y bueno, nuestro partido piquetero y nuestra agrupación Unidad Piquetera, hay muchas compañeras y compañeros que son de un montón de distritos y barrios de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, sobre todas las cosas. Y si te agarran una recorrida, no sé, o gente que conocés de la militancia y te dice, gente que vos conocés que sabés que honestamente se considera peronista, que hace trabajo en su barrio, que ayuda en la organización, y te dice, che, Juan, ¿sabes que no? Como siento todo esto, vengo siguiendo al kirchnerismo de su fundación, lo valoro como la mejor experiencia política de mi vida, pero estoy leyendo poco los diarios, no escucho la radio. ¿Me explicas qué carajo pasa? ¿Qué le respondes? Me parece que habría que decirle muy sencillamente que pasa que el gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió poner en pie el Movimiento Derecho al Futuro, que es un espacio político que lo que busca es contribuir a nivel nacional a construir una alternativa para ganarle a Javier Milei, que quizás no estén leyendo mucho los diarios ni viendo mucho la televisión, pero probablemente se hayan enterado que hay un clima de internismo, de divisiones, de discusiones, y que el objetivo que tenemos algunas y algunos que formamos parte de esas discusiones, nosotros incluyéndonos como partido piquetero, es resolver eso construyendo una alternativa para ganarle a Javier Milei, y que la discusión tiene que girar en torno a eso, y que los que no están involucrados se empiecen a involucrar, porque acá está en juego mucho, está en juego si Milei reelige o no el año que viene, si 4 años más de Milei puede ser muy graves. Entonces le diría que si no se está involucrando, se empiece a involucrar, se sume a militar, se sume a participar y que contribuya planteándole a las dirigentes o los dirigentes con los que tiene contacto, que los conoce o que les escriba por redes sociales diciéndole, che, discutan cómo van a hacer para ganarle a Milei el año que viene. Así que eso me parece lo que tendríamos que discutir con la gente que quizá no esté tan involucrada. Esa gente que incluso no esté tan empapada del día a día, sí creció viendo a Cristina Fernández de Kirchner como conductora de ese momento. Primero a Néstor Kirchner, después a Cristina Fernández de Kirchner y la emergencia, el surgimiento en ese mismo espacio de quien hoy gobierna la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Y vos le decís, che, parecía como una continuidad, como todos parte de una gran familia desde el punto de vista político. Y hoy la discusión es si hay paso o si hay dos listas. ¿Eso cómo se lo explicás? No, me parece que no hay que reducir la discusión a si hay paso o si hay los dos listas. Leerla así, la discusión es una simplificación, que es parte de la discusión lo que vos decís, porque es cierto que eso Porque en está algún momento debate. es una decisión que se va a tener que tomar, además. Sí, lógico, porque en algún momento se decide la ingeniería electoral. Y aparte, si hay paso o no, parcialmente depende de nosotros, pero fundamentalmente depende si el gobierno logra el acuerdo con del otros Congreso de la partidos, Nación, del Congreso, una sí. mayoría para suspenderlas o no. O su supuesta reforma política. En realidad es una modificación coyuntural para ver si tiene mejores condiciones para la selección del año que viene. Entonces, no depende tanto de nosotros. Sí, naturalmente, si hay paso, genera mejores condiciones para poder dirimir la interna. Y te lo digo yo, que siempre estuve en contra de las paso como mecanismo de interferencia en la vida política de los partidos, proscriptivo contra la izquierda. Pero en este contexto en particular, que haya paso puede contribuir a que se puedan dirimir las diferencias. Ahora, es lo que vos decías. No es una discusión de si hay paso o no hay paso, si hay dos listas o no hay dos listas. Es una discusión de si le queremos ganar a Milei. Esa es la discusión. O sea, los que quieran ser candidatos o no, que quieran ser candidatas o no, lo primero que tienen que decir es, ¿estamos de acuerdo en articular para ganarle a Milei el año que viene o no? Y sobre esa base discutamos, ¿no? Me parece que esa es la discusión. Y si esa es la base, ¿por qué no se puede llegar a una síntesis? Es que hay que discutir si esa es la base, lo primero. Porque el MDF lo plantea Pero digamos, abiertamente. si el objetivo es ganarle a Milei, ¿cuál es la diferencia entre los sectores del peronismo que tienen el mismo objetivo? Es que de vuelta, el MDF afirma abiertamente que el objetivo es ganarle a ¿Y Milei. la Cámpora no? No sé. Yo no voy a discutir la interna porque aparte la definición que hay en el MDF, producto de un planteo del gobernador Axel Kicillof, es que no estemos discutiendo abiertamente el contenido interno de la interna, básicamente. Yo tengo mi opinión, pero dado que estoy dentro del MDF, tengo que respetar el criterio mayoritario. Yo lo que sí puedo decir es que, en nuestra opinión, hay que plantear que hay que construir un frente para ganar la Milei la elección del año que viene. Y que hay que empezar a construirlo desde ahora, porque no es algo que se construye y se ata con alambre el último día antes de anotar la lista. Entonces, para eso tiene que haber pronunciamientos públicos de todos los dirigentes. Pero vos dudás de que haya sectores del peronismo que no tengan como objetivo que ganar la Milei? Es que tiene que quedar claro explícitamente, porque si hay una seguidilla permanente de pronunciamientos contra Axel Kicillof
y no a favor de un frente para ganarle a Milei, después cada uno puede sacar las conclusiones que quiere sacar, ¿no? El debate es, los que quieren ser candidatos se ponen a disposición y convocan un diálogo para que ganemos a Milei. Kicillof lo dice abiertamente. Estamos construyendo el MDF a nivel nacional. Todavía no soy candidato. Es una discusión que habrá que terminar de dar el año que viene. Lo que sí es que el MDF lo estamos poniendo a disposición para dialogar con el resto, para ver cómo nos juntamos para ganarle a Milei. Mi opinión es que hoy el candidato que más posibilidades tiene de, desde su candidatura, articular un frente que le pueda ganar a Milei es Kicillof. Si hay compañeras y compañeros que consideran que hay otra candidatura que tiene mejores condiciones para ganar, que la propongan. Y sobre todo que convoquen un diálogo para que nos juntemos y discutamos cómo ganamos el año que viene. Voy a hacer un ejercicio que lo hace muchísimo mejor que yo Luis Miguel Majul, que es, me voy a convertir en un periodista kirchnerista, como dice Majul. Un periodista kirchnerista te diría, si Kicillof quiere abrir una instancia de diálogo, debería por visitar a una dirigente política que está privada de su libertad. Está bien, a ver, los que tienen que opinar sobre si se reúnen o no y qué discuten en esas reuniones son ellos dos, Cristina y Axel, ¿no? Porque son ellos dos los que hablan entre ellos y los que deciden se reúnen o no se reúnen, y no creo que haya que darle a ese elemento más peso del que tiene que tener en la discusión política. Nosotros estamos discutiendo que en Argentina le quieren entregar las tierras a multimillonarios extranjeros con esto de la ley supuesta de inviolabilidad de la propiedad privada, que es una Por ley ahora entre- vienen fracasando gracias por al cielo. ahora, pero ellos siguen insistiendo y van a volver a insistir el 6 de agosto. Está Peter Thiel instalado en Argentina para convertir a la Argentina en un experimento del tecnofascismo. Tenemos una persona que hace de presidente, pero no ejerce efectivamente las funciones de presidente, entregándole el país al Pentágono estadounidense, ¿no? Todas las decisiones desde el punto de vista militar, desde el punto de vista del control de la vigilancia en el mar argentino y el Atlántico Sur, bueno, los ejercicios militares que no pasaron por el Congreso, la Daga Atlántica, el ejercicio más grande en décadas con las boinas verdes estadounidenses, y una serie de decisiones que nosotros denunciamos penalmente, le planteamos el juicio político, que ponen en riesgo la soberanía argentina, que subordinan a las Fuerzas Armadas Argentinas al Pentágono yanqui, este plan de la Gran Norteamérica, a este plan de guerra, invasión y anexión contra toda la América Latina y el Caribe. Bueno, tenemos todas esas discusiones muy profundas, muy graves, muy importantes. No podemos estar concentrados en la discusión sobre, por ejemplo, lo que vos decías de la reunión o no, los llamados o no. Me parece que hay que elevar la mira, la perspectiva tiene que estar fundada en un proceso histórico. Estamos viviendo un momento histórico y algo muy grave que puede ocurrir el año que viene, que Milei relija. Quiero ir ahora a hablar un poco de modelos de país y un poco también de lo que está pasando a nivel general, pero una última pregunta sobre esto. Más allá de que yo coincido con vos en que no debería estar centrado ahí el debate, al militante, al votante, al más comprometido, al que vivió la experiencia de los últimos 20 años, ¿lo entendés cuando dicen, che, puta madre? Che, puta madre. Es como, no estoy para que de lo que se hable, que lo importante sea la pelea entre Cristina y Kicillof. Sí, sí, lo entiendo perfectamente y pienso que si la oposición sigue disgregada, dividida, en un clima de internismo permanente, y el año que viene la oposición va dividida y Milei gana en primera vuelta porque la oposición va dividida, va a haber una crisis de representación en la oposición, sí, de quienes confían en que la oposición va a hacer lo necesario para ganarle a Milei. Cuando vean que no, digan, loco, ustedes no sirven para nada. Ahí creo que los que vamos a sobrevivir a esa crisis de representación y vamos a plantear una alternativa opositora, superadora, vamos a ser los que demostremos que desde el minuto 1 estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para derrotar a Milei, ¿no? Y en ese sentido también que estamos planteando la construcción de un frente de Milei para las elecciones, lo que planteamos el juicio político, bueno, los que desarrollamos todas las acciones políticas institucionales de movilización, una lucha política integral contra el gobierno, los que hoy están ya hoy enojados por este clima de internismo, les ofrecemos una salida, una superación, pero yo veo ese problema que vos decís muy claramente. El votante peronista, ni siquiera kirchnerista, ha detectado, por lo menos hasta acá, que, o por lo menos la prueba empírica dice que más allá de las peleas internas, cuando llega el momento de tomar la decisión, a veces tomando una buena decisión, a veces el mejor camino, a veces no el mejor camino, terminan alineándose los patitos. Bueno, en 2015 había una discusión gigante entre la Casa Rosada y los gobernadores, dijeron Scioli.
En 2019 Cristina eligió a Alberto Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y tenían más o menos igual. Terminan gestándose el Frente de Todos, probablemente la unidad peronista, por lo menos desde que yo tengo conciencia, la más grande que haya existido, el Frente de Todos, están todos ahí. En 2023, el día anterior había dos listas, una de Scioli, una de Guado de Pedro, termina llegándose al consenso de la fórmula Massa-Rossi. ¿Debería el votante peronista confiar que más allá de toda esta discusión, o le dirías quédense tranquilos que llegado el momento vamos a hacer lo que haya que hacer? No nos quedemos tranquilos. Militemos ahora, porque ganó Milei la última elección. Entonces, ni calco ni copia, creación heroica, y las compañeras y los compañeros que depositan su expectativa en que todo se soluciona a último momento, no. Hay que ponerse a militar ahora y exigir ahora que haya un frente que le pueda ganar las elecciones a Milei el año que viene, porque el riesgo está, así como está la oportunidad, y por algo Milei está tan preocupado por modificar las reglas electorales del año que viene, porque ve que existe el riesgo de perder, también está el riesgo de que él gane, porque él sacó 41 si sumás sus votos a nivel nacional en la legislativa nacional del año pasado, con Trump y Bessent bancándolo. Trump lo sigue bancando y ahora encima está Peter Thiel acá, o sea que hay factores de poder que están apostando a que él relija. No es que solo Milei, ese riesgo está del otro lado. Y si nosotros hoy no nos podemos a discutir para terminar con esta situación de dispersión, podemos ir en 2, 3, 4 listas el año que viene, ninguna llega al 30% y él gana en primera vuelta. Ese riesgo está, compañeras y compañeros que están mirando del otro lado, que vienen votando históricamente al peronismo, incluso le digo a los que vienen votando a la izquierda, porque si nosotros vamos divididos, Bregman saca, no sé, 5, 7, 8, y supongamos que es Axel el candidato del MF y no llega al 30, y gana Milei en primera vuelta, no puede ser así. Esto incluye también una discusión no solo en el peronismo, sino en la izquierda. Entonces no esperemos hasta último momento, ahora discutamos. Florcita, ese cálculo que estás haciendo, y esto lo digo no en términos hipotéticos, sino con información, es el cálculo que hacen en la Casa Rosada. Bueno. En la Casa Rosada, los números que tienen es que las posibilidades de ganar en un balotaje no están garantizadas de ninguna manera, y que el mejor escenario que tiene hoy el presidente, pero esto lo dicen, como saben, la gente que me sigue sabe que yo escribo sobre esto, hablo con gente del gobierno, y el cálculo que hacen es ese, es tratar de gestar un gran acuerdo con gobernadores aliados, que no surja una tercera posibilidad, polarizar lo más posible contra un peronismo dividido y generar esta secuencia, esta posibilidad que te da la reforma constitucional del 94 de, con más 40 puntos, más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo, ganar las elecciones. Florcita. No, pienso cómo se puede explicar que con la crisis social actual que hay, recién hablábamos de los datos de empleo, bueno, cualquier indicador, vos seguís muy de cerca siempre los temas, ¿cómo puedes explicar que con la crisis social esté todavía abierta la posibilidad de Milei de reelegir? Bueno, porque como decía recién Nico, las negras también juegan, y acá hay un aparato desde Estados Unidos para tratar de garantizar la reelección de Milei, que para ellos es un objetivo estratégico, y a partir de eso, han prometido $40.000 millones el año pasado. No llegaron los $40.000 millones, pero llegó lo justo y necesario para evitarles un colapso financiero al gobierno. E insisto, lo de Peter Thiel acá en Argentina no es nada menor, porque no es solamente que él viene a construir su búnker frente a la posibilidad de una tercera guerra mundial y un exterminio nuclear de la humanidad. También es que él viene a apostar a la reelección de Milei, y es una persona que es fundador de Palantir, una de las principales empresas tecnológicas integradas al complejo, al aparato militar de las guerras de Trump, que quiere que gane Milei, y que aparte ellos se dedican a la manipulación psicológica de las masas, también ese conglomerado de tecnofascistas a través de las redes sociales que juega y mucho en los procesos electorales. Hay más cosas jugando más allá del factor económico. Totalmente. O bolsillo, que siempre es importante. Exacto. Uno vota con el bolsillo. Bueno, vos decís que hay factores de manipulación que en este momento presionan para que Milei pueda ser reelecto. Una diversidad de factores. Acabamos de tener la elección de Colombia, donde Petro denunció abiertamente una manipulación electoral por parte de empresas israelíes. Tuvimos la elección en Perú, donde Sánchez también denunció la manipulación electoral. Nosotros ese riesgo lo tenemos en Argentina. ¿Te da cagazo real eso? ¿O hay algún tipo de cálculo, de previsión de qué puede pasar en términos de
voy a usar un término muy feo, que es juego sucio, que haya juego sucio electoral? Sí, del lado de eso totalmente. Bueno, el gobernador de California lo acaba de denunciar en contra de Trump en Estados Unidos. O sea que eso es una línea que baja de Trump. Trump la está preparando para la elección legislativa de medio término en noviembre en Estados Unidos. La hicieron en Colombia, ¿por qué no lo van a intentar hacer en Argentina? La hicieron en Brasil en su momento a favor de Bolsonaro y en contra de Lula. O sea que hay que ver qué pasa con esto en las elecciones de octubre de Brasil, que es una elección muy importante para todo el continente. Por lo cual, esa preocupación la tenemos que tener muy presente. Por eso, que estemos, incluso el problema de la interna en la oposición es otro factor, porque la gente la está pasando mal, como decía Flor, pero al mismo tiempo no ve que haya una oposición que haga lo necesario para terminar con esa situación y con este gobierno que le está haciendo pasarla mal. Entonces, lo que pasó en la última elección es que mucha gente no fue a votar, la está pasando mal y no va a votar porque no ve que haya una alternativa que la entusiasme. Entonces, son un montón de factores los que determinan si vas a votar o no y a quién votás. No es únicamente si la estás pasando mal en tu casa producto de la crisis económica. Y todos esos factores nosotros los tenemos que ver, no tenemos que esperar que espontáneamente, producto de la crisis económica, la gente va a votar libremente el año que viene, la mayoría vota en contra de Milei y ganamos. Hay un montón de otros factores que operan en el medio, que exigen una lucha política integral y que nosotros nos orientemos en función de esa disputa. Maru. Juan, caso de que ganemos en el 2027, gane el peronismo, ¿cuál sería la propuesta del MDF para gobernar los próximos 4 años con este escenario de ruptura y descomposición social? Bueno, ahí el MDF puso en pie un centro de estudios para poner en pie la elaboración programática sobre un eventual futuro gobierno. También hay una serie de pronunciamientos recientes que me parecen importantes del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que viene planteando la necesidad de que el próximo gobierno revise todas estas decisiones del gobierno nacional en materia de política exterior, que como dicen los peronistas y como también decimos los marxistas, lo que ordena la política es la política internacional. Bueno, la revisión de la decisión de Milei de entregarle el control de la vigilancia del mar argentino en el Atlántico Sur, la revisión de si lo logran aprobar de la entrega de tierras a los monopolios estadounidenses, la revisión de este entramado que están poniendo en pie de subordinación a Trump y al Pentágono estadounidense y muchas otras cosas más, parece que son lo número uno. Después hay quienes vamos a luchar para que en un eventual nuevo gobierno demos una discusión para revertir muchas otras decisiones. Nosotros denunciamos penalmente el año pasado el acuerdo de Milei con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, digo, yo y otras diputadas y diputados nacionales que somos del MDF. Y lo hicimos no porque tengamos expectativa en que el Poder Judicial, los juzgados federales avancen en esa denuncia penal ahora, sino porque queremos poner en pie el andamiaje jurídico institucional para justificar luego en un nuevo gobierno decisiones de ruptura con esa orientación. Milei lo hizo por decreto, violando las leyes nacionales, violando la Constitución. Entonces hay elementos para decir, no, esta deuda no se reconoce porque no tiene fundamentos legales. Esa lucha la daremos en un nuevo gobierno. Lo importante es que quienes tenemos expectativas de poner en pie un programa soberano, un programa de defensa de la patria, un programa de defensa de los trabajadores en un nuevo gobierno, sepamos que vamos a tener mejores condiciones para pelear por esos planteos si le ganamos a Milei. Porque muchas veces se coloca el programa como una excusa para no llevar adelante un paso adelante del movimiento, que sería ganarle a Milei. Entonces nos dicen, no, hasta que si no hay un programa que yo diga que es el programa correcto para el próximo gobierno, entonces yo no me sumo a ese frente contra Milei. Yo te digo al revés. Vamos a tener mejores condiciones para pelear por ese programa si le ganamos a Milei. Que además hay que ver en qué condiciones y con quiénes le ganamos a Milei, porque eso después te condiciona qué mayoría o no tenés en el Congreso. Y entonces, en función de eso, qué sistema de alianzas tenés y qué iniciativas puedes aprobar y qué iniciativas no puedes aprobar. Hoy ni siquiera sabemos si vamos a tener un frente contra Milei o no. Entonces no podemos saber qué alianza vamos a tener en un próximo Congreso, en un próximo gobierno y cómo vamos a llevar adelante ese gobierno. Entonces, estar prometiendo un programa extraordinario, que vos le digas a las compañeras y a los compañeros que miran Futurock, que militan con nosotros o que nos siguen y digan, che, qué excelente tu programa, pero después no tenés la coalición política, la mayoría política para llevarlo adelante. Claro. Bueno, en realidad no es que real que tu gobierno va a llevar adelante eso. Lo que vos le tenés que decir a la gente, lo primero que te propongo es que le ganemos a Milei. Y lo segundo que te planteo es que vamos a luchar para revisar todas esta arquitectura de decisiones que tomó Milei que perjudican al pueblo y a la patria. Ese es nuestro compromiso. Me parece que eso es lo más importante. ¿La libertad de Cristina Fernández de Kirchner debería ser parte de ese plan? Sí, a ver, cuando a Cristina la Corte Suprema no es una sentencia, no hay que decir que es una sentencia, porque una sentencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, es una decisión fundada respetando los derechos, las garantías constitucionales, con un debido proceso, con jueces probos e independientes, imparciales, que bueno, atraviesa todo un procedimiento y se llega a una conclusión, llega a la sentencia. Acá hicieron una resolución apurada por el proceso electoral,
que no respeta para nada las garantías constitucionales y el debido proceso, donde convalidaron todo un sistema de jueces y fiscales que de ninguna manera eran independientes ni probos para llevar adelante el proceso, y finalmente concluyeron en la proscripción de Cristina y su encarcelamiento. Ahí hay una discusión que es, ¿qué hacemos con esa Corte Suprema? ¿Y qué hacemos con esta mafia judicial en general? Entonces es una discusión programática a futuro que hay que construir el músculo político y social para poder llevarla adelante. El nivel de movilización popular y al mismo tiempo el sistema de alianzas políticas que te permita avanzar en una reforma del Poder Judicial donde los jueces puedan ser electos, como están impulsando en México, y como quieren revisar ahora en Bolivia, el gobierno del Escudo de las Américas de Rodrigo Paz, que ya anunció que quiere revisar esa decisión de Evo, que había impulsado Evo, que los jueces se voten en una elección propia. Bueno, que nosotros podamos avanzar en esa discusión, el juicio político de esta Corte, o que en su momento lo habíamos impulsado, o algunos plantean la ampliación de la Corte en un número tal con jueces y juezas que sí sean probas y probos independientes y que puedan actuar de acorde a la Constitución y al Estado de Derecho. Bueno, hay un montón de discusiones para poder llevar adelante esas iniciativas, que me parece que son las iniciativas necesarias para poder revisar esta resolución trucha que la Corte hizo contra Cristina, porque vos tenés una nueva Corte, la Corte nueva puede revisar una decisión de una Corte anterior. Bueno, para eso necesitamos la movilización popular y las alianzas políticas y las mayorías políticas suficientes para llevar adelante sus objetivos, por lo cual sí, naturalmente, tiene que formar parte de ese bagaje programático la lucha contra la proscripción de Cristina. Nuestro invitado es Juan Marino, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Bloque Unión por la Patria, dirigente y fundador del Partido Piquetero, además referente del movimiento Derecho al Futuro. Quiero hacerte la última, Juan, porque vos surgió en parte de la conversación el nombre de Miriam Bregman, recién te definiste como marxista. Creo que lo contesto, lo conté, pero el público se renueva. Me gusta la anécdota porque me lleva bien al punto al que quiero llegar, y es que tuve una conversación con mi hija. Mi hija tiene 15 años, está en su etapa ultra militante, dedica su vida a eso, básicamente. Debería estudiar más. Y tuve una conversación en la que me decía, che, ¿puede ser que el año que viene haya una elección histórica para la izquierda? Me preguntó. Y yo desde la ignorancia le dije, mirá, la verdad es que no veo ese contexto, esas condiciones. Y después inmediatamente, como la semana siguiente, hicimos una entrevista, una charla acá con dos referentes de consultoras que miden opinión pública. Y me dijeron, sí, efectivamente, estamos midiendo no un clima de una Miriam Bregman ganadora, pero sí que un clima que podría exponer a la izquierda a una elección histórica. Por ahí, ni siquiera sé si de 2 dígitos. Eso es un riesgo, eso es una alerta, eso está bueno que pase, en caso de que pase. ¿Cómo lo ves vos de tu propia ideología? Bueno, lo primero, me parece, para analizarlo es toda la discusión que hay sobre la posibilidad de un gobierno de izquierda, porque incluso a partir de esto que vos decís, en el ámbito del Frente de Izquierda y sus simpatizantes y demás, se empezó a discutir, bueno, ¿cómo sería un gobierno de Miriam Bregman? ¿Cómo sería un gobierno de izquierda? Toda esa discusión. Sí. Esa discusión traba la discusión de que la izquierda se sume al Frente Anti-Milei. Porque si vos estás discutiendo la idea de, bueno, ¿cómo es un gobierno de Miriam Bregman? Estás pensando el año que viene la candidatura de Bregman, y no estás pensando, no, el año que viene lo que hay que hacer es ganar a Milei, porque como vos muy bien decías, no hay posibilidad de que Bregman le gane a Milei la elección, no existe esa posibilidad en la elección del año que viene. Entonces, ¿qué discutimos el año que viene? ¿Si le ganamos a Milei o nos quedamos discutiendo qué haría un gobierno de Bregman? Entonces, los que somos de izquierda tenemos que decir, para tener mejores condiciones para pelear por un gobierno de izquierda eventualmente, primero tenemos que atravesar este proceso que es ganarle a Milei, porque hoy la mayoría de los que luchan en nuestro país lo que quieren es ganarle a Milei y no depositan sus expectativas en el FIT, en Bregman, depositan sus expectativas o en Kicillof, o en el peronismo en general, o en Cristina. Entonces, bueno, son otros los liderazgos, por lo cual nosotros entendemos que la izquierda lo que tiene que apostar es al desarrollo del MDF, para desde ahí convocar un frente para poder ganarle a Milei. Ese frente incluye al Frente de Izquierda e incluye a Bregman. Y Bregman ya se pronunció en contra de sumarse un frente para ganarle a Milei el año que viene. Y eso, quienes son de izquierda en general en el país lo tienen que saber y tienen que tomar una decisión. O apostás por la hipótesis del gobierno de izquierda que no va a ocurrir el año que viene y contribuís a no ganarle a Milei, porque eso es a lo que ayuda es a que Milei pueda ganar en primera vuelta, porque es lo que discutíamos antes, porque eso te resta votos para superar el 30 para entrar a la balotage en la elección del año que viene.
o sumás tu esfuerzo a que le podamos ganar a Milei en la elecciones que viene. La disyuntiva que tiene un militante de izquierda es muy sencilla, es decir, 4 años más de Milei, sí o no. Esa es la respuesta que nos tenemos que dar las y los militantes de izquierda. Después, como síntoma, me parece importante que haya un desarrollo electoral de la izquierda en general, ¿no? Que haya más banderas rojas. Es positivo, es un síntoma de la situación política. No por nada ayer Marco Rubio organizó esta cumbre contra lo que ellos denominan el terrorismo de extrema izquierda, y Trump le viene dedicando sus discursos, como el discurso en la OTAN, la cumbre de la OTAN, en contra del marxismo y en contra del comunismo. El otro día Trump dijo: sos estadounidense o sos marxista, no puede ser las dos cosas. Y eso tiene que ver con que en Estados Unidos no solo está teniendo mucho desarrollo el ala izquierda del Partido Demócrata, los socialistas, Mamdani, Sanders y demás, sino que está teniendo desarrollo en la generación más joven el comunismo, las banderas del comunismo, del marxismo explícitamente. Entonces, eso lo ven ellos, ven que eso puede ser la antesala de una irrupción de la clase obrera estadounidense en la situación política. Como que al enano fascista le está creciendo el enano comunista. Sí, las marchas de No King, las más grandes de la historia de Estados Unidos, y la rebelión de los latinos, las huelgas, porque hubo huelga de los trabajadores de la carne, de los trabajadores de Amazon. En Estados Unidos hay todo un clima, un hervidero que puede ser el prolegómeno de un viraje ideológico de masas en Estados Unidos. Entonces eso Trump lo ve, ese riesgo está, y eso también no es solo de Estados Unidos, sino que baja de Estados Unidos para abajo. Para nosotros, la radicalidad de Trump en su guerra contra América Latina va a generar también una respuesta combativa, de lucha por izquierda de los pueblos latinoamericanos, incluyendo el pueblo argentino. Entonces eso es una situación que nosotros la vemos y la saludamos y la militamos, y Bien. por eso llamamos a que sos de izquierda, le querés ganar a Milei, estás en contra de Trump y estás a favor del marxismo, el partido piquetero es tu lugar para militar. Juan Marino, repito, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Bloque Unión por la Patria, militante fundador del Partido Piquetero y además dirigente alineado en el movimiento Derecho al Futuro, que tiene como principal referente a Axel Kicillof. Juan, gracias por haber venido. Espero que la próxima vez que te vea, sea cuando sea con Argentina con 4 estrellas en la Eso, camiseta. sí, vamos. Gracias. Gracias por la invitación. Ya venimos.